a tu papá? Ah, es lindo. ¿Caer o correr? Bien, vamos a continuar. El día de ayer planteamos eh, que en el caso de la diferenciación implícita, nosotros podemos determinar, a menos que explícitamente nos lo digan, ¿verdad?, que derive con respecto a X o derive con respecto a Y. Bien, entonces vimos que para determinar la ecuación de una recta tangente de una función en dos variables, lo primero que hacíamos es determinar si el punto pertenece al gráfico de la función. Entonces, la forma de determinarlo es sustituyendo los valores de x y y en la relación, ¿no?, en las variables de la relación. Si, como en este primer caso, se mantiene la igualdad, implica que el punto pertenece al gráfico de la función. Entonces, determinamos la pendiente y luego aplicamos el método punto pendiente para determinar la ecuación de la recta tangente. Pero en el inciso B nos piden determinar en un punto que no pertenece a la gráfica. ¿Y cómo sabemos que no pertenece a la gráfica? Porque los evaluamos en la relación original y vemos que la igualdad no se mantiene. 0 es distinto de 9/4, ¿no? Entonces el punto no forma parte del gráfico. Entonces, como no llegamos a esa igualdad, entonces concluimos que el punto simplemente no está en la curva. Ahora bien, el ejemplo plantea de que, bueno, existe la posibilidad de que este punto, menos 29/4,0, con otro punto XY, forman parte de una línea recta que sí es tangente al gráfico de la función, pero en este punto XY, que por el momento desconocemos, ¿no? Entonces, la intención es ver si realmente este punto con este punto forman parte de una línea recta que es tangente a la gráfica aquí en algún punto. Entonces aquí tengo graficado el punto menos 29/4,0 y vemos que no forma parte de la gráfica. Ahora bien, lo que plantea el ejercicio es que probablemente si nosotros ponemos la regla aquí y tocamos algún punto del gráfico de esta función, entonces tendríamos una recta que es tangente al gráfico
de esta función, solo que en el punto x, y, que puede ser un punto por aquí en algún lugar, ¿verdad? No sabemos. Entonces, partiendo de ese supuesto, partiendo de que este punto forma parte de la gráfica, si yo determino la pendiente con estos dos puntos, esa pendiente debería de ser igual a la derivada, porque recuerde que esta derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes. Entonces, si la recta que pasa por menos 29 cuartos y este punto de XY es tangente al gráfico de esta función, entonces esa pendiente de esa línea recta es igual a esta. Entonces, calculemos la pendiente, ¿no? Entonces, y vamos a utilizar la fórmula aquella que nosotros conocemos para la pendiente, ¿no? Que dice que la pendiente M va a ser igual a Y2 menos Y1. ¿Qué es Y2? Es Y, ¿verdad? Entonces, Y2 menos Y1. ¿Cuánto vale Y1? 0. Sobre X2. ¿Cuánto vale X2? X menos X1. Y en este caso, X1 es menos 29 cuartos. Que al final, esto va a ser Y sobre X más 29 cuartos, ¿verdad? Porque menos por menos es más. Bien, entonces, esta es la pendiente de una línea recta que pasa por este punto y por este punto, ¿no? Y que en teoría es tangente al gráfico de esta función. Entonces, si eso es cierto, significa que esta pendiente es la misma o debería de ser igual a esta pendiente, ¿no? Entonces, las igualamos. Ahora, ¿cuál es la finalidad de igualarlas? La cosa es que desconocemos estos valores de X y Y. Entonces, al igualarlas, se me va a facilitar a mí determinar los valores de X y Y. Siendo que hay más instancias de Y, ¿verdad? Entonces, lo lógico sería pensar que yo voy a despejar para y que esta X yo la voy a expresar por su equivalente en Y. Es decir, recuerde que esta es la función y si yo despejo aquí para X, tendríamos que X es igual a Y al cuadrado más 3Y y este 5 que está sumando aquí pasaría al otro lado restando. ¿Sí? Entonces voy a cambiar esta X por esta expresión. Entonces tendríamos que Y sobre
sobre y cuadrado más 3y menos 5 más 29 cuartos es igual a 1 sobre 2y más 3. Entonces, ahora la única incógnita que tengo es la variable y, ¿verdad? Recuerde, vamos a ponerle algo aquí solo por si, para que usted se acuerde que esto no es más que x, ¿no? Entonces, x más 29 cuartos era esto, solo que sustituimos a x por su equivalente en y. Ahí podríamos nosotros, para no andar cargando o para hacer esto un poco más sencillo, podríamos operar este menos 5 más 29 cuartos. En 5 unidades hay 20 cuartos, ¿verdad? Porque en cada unidad hay 4 cuartos, 4 por 5, 20, entonces menos 20 cuartos más 29 cuartos serían 9 cuartos. Y entonces ahora solo se trataría de resolver para lleno. Entonces, todo esto va a pasar a multiplicar a 1 y todo esto pasaría a multiplicar a lleno. Pues tendríamos y que multiplica a 2y más 3 va a ser igual a todo esto multiplicado por 1, y cuadrado, más 3y más 9 cuartos. Entonces multiplico esta y por 2y es 2y cuadrado, y por 3 más 3y, y esto va a ser igual a y cuadrado más 3y más 9 cuartos. Entonces, vamos a igualar a 0, 2y cuadrado más 3y. Voy a trasladar todo esto al otro lado con signo contrario, menos y cuadrado, menos 3y, menos 9 cuartos. Entonces, vamos a reducir términos semejantes. 2y cuadrado con menos y cuadrado me daría como resultado y al cuadrado. 3y con menos 3y se hacen 0 y nos quedaría únicamente negativo 9 cuartos. Y entonces esto podríamos ya sea despejar 9 cuartos y sacar raíz a ambos lados, o podríamos tener y más 3 cuartos, 3 medios, perdón, y y menos 3 medios, porque la raíz cuadrada de y cuadrado es y la raíz cuadrada de 9 cuartos, la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, este primero se hace 0 cuando y es igual a negativo 3 medios, y este otro se hace 0 cuando y es igual a 3 medios positivos. Bien, entonces analicemos este gráfico. 3 medios negativo estaría por
Recuerde que 3 medios es 1.5. Aquí estaría. Por aquí va. Y 3 medios positivos estaría por aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál de los dos tomaríamos? Imagínense que está aquí 3 medios, ¿no? Y si yo sustituyo negativo 3 medios aquí en Y, entonces tendríamos menos 3 medios al cuadrado, menos 3 medios al cuadrado sería 9 cuartos positivo. Y como aquí es 3 por menos 3 medios, entonces sería menos 9 medios. Entonces 9 cuartos menos 9 medios son menos 9 cuartos. Este 5 pasaría para el otro lado con signo negativo. Y menos 9 cuartos menos 5, ¿cuánto es menos 9 cuartos menos? Serían menos 29 cuartos. Entonces, cuando Y vale 3 medios, X vale 29 cuartos. Y esa recta estaría aquí, mire, que sí es tangente, pero tenemos un problema aquí. Porque mire, esta es una tangente vertical. Y entonces no podríamos calcular la pendiente, porque la pendiente aquí es infinita. Esta es una recta vertical, entonces el denominador se hace cero. No puede ser negativo 3 medios, pero 3 medios positivos, si sustituimos, entonces descartamos negativo 3 medios, ¿verdad? Este no. Entonces, ahora determinamos el valor de Y, perdón, el valor de X, sustituyendo 3 medios positivos. Entonces, tendríamos Y es 3 medios, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a calcular X. Sabemos que X, dijimos que va a ser igual a Y al cuadrado más 3Y menos 5. Y ahora sustituimos 3 medios. Entonces, X ahora va a ser igual a 9 cuartos más 9 medios menos 5. 9 cuartos más 9 medios. Recuérdese que aquí hay 18 cuartos. ¿Verdad? Y entonces 18 más 9 son 27, ¿no? Entonces tendríamos que X es igual a 27 cuartos. Menos 5. En 5 unidades hay 20 cuartos. 27 menos 20. 7 cuartos. Entonces, si X vale 7 cuartos, que 7 cuartos es como ¿cuánto? Es y 6 entre 4, vamos a ver, 7 cuartos.
7 cuartos es 1.75. Entonces, 1.75, digamos que sea hacer como por aquí. Perdón, X es 7 cuartos. 1.75, digamos, si aquí fuese 3 medios, para acá sería 7 cuartos, ¿no? Ponerle aquí 7 cuartos. Y el otro valor dijimos que era 3 medios, que es este que está aquí, ¿verdad? El valor de Y. X es 7 cuartos y Y es 3 medios. ¿Okay? Entonces, unamos estos dos puntos. A ver dónde, dónde nos queda en la gráfica. 7 cuartos. Vamos a ver si la escala me puede fallar un poquito aquí. Con 3 medios. Entonces digamos que aquí sea el punto. Y entonces, ahora trasladamos, unimos esos dos puntos con nuestra recta y vemos que sí, ¿verdad? Que en efecto ahí nuestra recta sería tangente. Yo había hecho otra vez la otra gráfica, había ploteado porque aquí obviamente tengo un problema con la escala, ¿verdad? Porque no está graduado, pero aquí está el punto 7 cuartos con 3 medios. Ya ha graficado el punto 7 cuartos con 3 medios. Y si nosotros trazamos una línea recta que pase por esos dos puntos, uy, qué peleadera con esta regla. Bueno, entonces digamos que ahí tenemos que en efecto la recta es tangente en el punto 7. Bueno, es lo mejor que le puedo hacer. Que la recta es tangente aquí a la recta en ese punto. Entonces, ahora como ya pudimos demostrar que en efecto este punto, 7 cuartos, 3 medios, sí forma parte del gráfico. Y entonces la recta que pasa por ese punto, 7 cuartos, coma 3 medios y menos 29 cuartos, coma 0, es tangente al gráfico de la función. Ok, pero esos solo son los valores de X y de Y. Ahora necesitamos calcular la ecuación de la recta tangente.
Pregunta Marvin Centeno, profesor, pero las derivadas existen solo para las funciones y no para las relaciones. ¿Y quién le dijo eso? ¿De dónde sacó eso? Porque yo no se lo he dicho a usted. O sea, si usted tiene un texto o algo que le haya dicho eso, o sea, pero es que yo no dije eso, pues. Yo no dije en qué momento yo dije eso. Dije, cuando vimos el tema de diferenciación implícita, que el problema es que despejar para una variable en particular se vuelve a veces complicado y a veces es imposible. O sea, una relación se convierte en una función cuando nosotros despejamos para una variable en particular. Y hasta dije el día de ayer, y creo que usted fue el mismo que preguntó, que usted puede decidir cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Usted puede hacerlo perfectamente, decir, no, mi variable dependiente es X o mi variable dependiente es Y, a menos que alguien se lo diga, ¿verdad? No, va como en este caso, pues, que en este caso el autor del ejemplo hace que la variable dependiente sea Y siempre. Entonces, claro, si usted hiciera que como en este caso, por eso ve la gráfica en esta forma, acostada, digamos, es porque la variable dependiente es X. Entonces, aquí, aunque la función es así, no, decide el autor y dice, no, aquí la variable dependiente es Y. Entonces, eso lo hacen obviamente para que usted entienda que usted puede decidir, ¿verdad? Hacer que una u otra variable sea la variable dependiente. Lo que usted tiene que tener claro es, ¿verdad? ¿Cuáles son, ¿verdad? Los parámetros que usted va a utilizar? Algo que no debería ¿cómo se llama? De olvidárseles y que ustedes deberían de tener presente siempre es que la derivada de la variable independiente siempre va a ser 1. ¿Ok? Que la variable de la variable dependiente va a ser, en el caso de si fuese Y, sería Y'. En el caso de X, sería X', lo único que en economía, y ya vamos a ver con unos ejercicios más adelante, se utiliza otra expresión. Entonces le decía yo, cuando nosotros calculamos la elasticidad de la demanda, y lo vamos a ver más adelante, nosotros sabemos que en el caso de la demanda, la variable dependiente es X y la independiente es el precio. Así es. Pero nosotros mismos en ejercicios, y eso es algo que probablemente nadie se ha percatado, es que cuando nosotros calculamos el ingreso, cuando utilizamos la demanda para calcular el ingreso, nosotros no despejamos para X. Dejamos a X como variable independiente. Y sabemos, ¿verdad? Conceptualmente, que la demanda está en función del precio. Es decir, que la variable dependiente es X. Pero para los productores, para los vendedores, les conviene tener a la demanda expresada en función de las unidades producidas. Porque ustedes han visto, ponemos a P, ¿verdad? Igual a una ecuación con la variable X y la multiplicamos por X para determinar el ingreso. Entonces, no, el precio no está expresado en lempiras, está expresado en unidades. No sé si se habían percatado de eso. Y eso es
algunos problemas conceptuales que se tienen porque, como les decía yo, ahora los planes de estudio no llevan las clases en el orden que deberían de llevarlas. Previamente, en anteriores planes de estudio, para poder usted cursar métodos 3, usted ya tuvo que haber cursado, antes era principios de economía, contabilidad 1, matemática financiera, aparte de métodos 1 y 2, y microeconomía. Y a alguien le escuché decir yo, casualmente, que métodos 3 le habría principios de economía. Entonces son cosas que son absurdos. Aquí probablemente no es su culpa si está confundido, probablemente es por cómo están diseñados o cómo arruinaron los planes de estudio, porque no estaban diseñados así. Entonces usted tiene que tener ciertos conceptos primero para poder entenderle a esto. Claro, usted encuentra raro esto porque me está diciendo primero que una variable es la dependiente. Eso sí, pero eso lo tuvieron que haber aprendido algunas de estas cosas en eh, principios de economía. Ese es el problema. Bien, entonces aquí con la ecuación de la recta tangente, entonces como ya tenemos el punto que sí forma parte de la ecuación, que es 7 cuartos, 3 medios, entonces voy a utilizar eso para calcular la ecuación. Y entonces voy a determinar la pendiente. Y ahora voy a sustituir en la derivada que nosotros obtuvimos. Vamos a sustituir esos valores de X e Y. Como esta era la pendiente o la derivada, ¿no? Entonces, ahora M va a ser igual a 1 sobre 2 por, entonces como aquí era 2y más 3, ¿cuánto vale y? Y vale 3 medios. Y entonces, si evalúo 3 medios en la derivada, tengo que la pendiente va a ser un sexto, ¿no? Porque aquí este 2 con este 2 se cancela. Entonces tengo 3 más 3, 6. Un sexto. Esta es la pendiente. El punto ya lo conozco, que es 3 medios, perdón, 7 cuartos con 3 medios. Entonces ahora solo determinamos la ecuación. Entonces la ecuación va a ser y menos 3 medios va a ser igual a un sexto de x menos 7 cuartos. Y menos 3 medios va a ser igual a un sexto de x menos 7 sobre 24, ¿no? Porque un sexto, 1 por 3 es, 1 por 7, perdón, es 7. 1 por 7, 7 y 6 por 4, 24. Y va a ser igual a un sexto de x menos 7 sobre 24 más 3 medios. Entonces, en un medio hay 12 24 avos, ¿verdad? Y 12 por 3
36, ¿verdad? 36 sobre 24 menos 7 sobre 24 sería 29 sobre 24. Bien, y esta sería la ecuación de esta recta tangente. Bien, vamos a ver este ejemplo. Y mire que por eso le decía yo, aquí estamos hablando de una función de demanda. En el caso específico de la demanda, la variable dependiente es X. Entonces, vamos a derivar con respecto a P. Es decir, vamos a determinar la derivada de X respecto a P. Y entonces les decía yo que esta simbología, cuando usted ve la expresión que está en el denominador o la variable que está ahí en el denominador, esa es la variable independiente. Entonces aquí la variable dependiente es X. Por eso aquí dice cambio instantáneo. Ahí es la tasa de cambio instantánea de X con respecto a P. Entonces, con respecto a la variable independiente, en este caso, es P. Se va a hacer de P. Y esto va a ser igual a la derivada de X respecto a P de 500 menos X a la 1 media. Bien, entonces decía yo hace un momento, lo que usted tiene que saber es que la derivada de la variable independiente siempre va a ser 1. Aquí, como ya nos dice que es con respecto a P, entonces P es la variable independiente. Entonces la derivada de P es 1. La derivada de 500 es 0. Aquí tengo menos, ¿verdad? Menos, pues voy a derivar la variable dependiente. 1/2 de X a la menos 1/2. Pero como X es la variable dependiente, es como ahora como que si X fuera Y. Y recuerde que cuando se deriva la variable dependiente, siempre está acompañada de la derivada de sí misma, cuando el caso de Y es Y'. Y aquí en el caso de X, digamos que sería el equivalente a X', lo voy a poner en distinto color porque en economía se utiliza una expresión diferente. En vez de X', se utiliza esta expresión, derivada de X con respecto a P. Entonces tendríamos 1 es igual a 1/2. Como este es X a la menos 1/2, esto es 1 sobre X a la 1/2. Y esto multiplicado por X', pero que dijimos
que lo vamos a representar por derivada de x con respecto a p. ¿Por qué? Porque en economía así se utiliza. ¿Por qué lo utilizan los economistas así? A saber, pero eso tiene mucho tiempo de ser así. Entonces, convencionalmente se utiliza eso. Y tendríamos 1 sobre 2, perdón, menos 1, porque es menos un medio, menos 1 sobre 2x a un medio por la derivada de x respecto a p. Bien, entonces como siempre despejamos para la prima, esto pasaría al otro lado a multiplicar y tendríamos que menos 2, si quiere, raíz de x es igual a la derivada de x con respecto a p. Ahora bien, nosotros vamos a utilizar algo de diferenciación implícita cuando veamos la elasticidad de la demanda. Y entonces esto tal vez, ¿verdad?, les sirve para acordarse cuando estemos viendo ese tema. Porque en esos ejemplos de elasticidad nos van a pedir que calculemos la elasticidad en función a varios niveles de precios o en función a diferentes cantidades demandadas. Entonces, nosotros vamos a acomodar nuestra ecuación de elasticidad y por ende nuestra derivada en función de la variable que nos dan para sustituir. Es decir, vamos a poder derivar en función de x o en función de p, ¿verdad? Eso depende de cómo nos presenten la ecuación de demanda, pero sobre todo de los valores que nos den para sustituir, porque nos pueden proporcionar ya sea precio o nos pueden proporcionar cantidad demandada o una combinación de ambos. Me pueden dar precio y cantidad y así voy a determinar la elasticidad. Entonces, en ese caso, no importa, pues si me dan precio y cantidad, ambos valores, entonces la derivada yo la puedo hacer en función de cualquiera de los dos, ya sea el precio o la cantidad demandada. Bien, vamos a quedarnos por ahí el día de hoy. Vamos a continuar el día de mañana. Vamos a hacer un par de ejercicios más de los de la tarea, porque básicamente los ejercicios son bien pocos de este tema y más que todo se centran en, en estos ejercicios de la recta tangente y sobre todo determinar el valor de X y Y, si el punto donde, donde se hace la tangencia, ¿no? Sí, este es un tema que es bien difícil. En las clases presenciales yo siempre les advierto eso, ¿no?, que es un poco complicado. Afortunadamente, en los exámenes no han llegado más que a que usted determine si el punto pertenece o no a la gráfica. Si no pertenece, ahí muere.
Si pertenece, le piden la ecuación de la recta tangente. Nunca han puesto un ejercicio en el cual el punto no pertenezca al gráfico de la función y que se haga este tipo de supuestos. Pero si está en el libro, ¿verdad? Existe la probabilidad de que se lo pongan, por eso lo enseñamos. Y si usted revisa su libro, va a ver que inclusive, pues yo solo hice los incisos A y B, porque después se vuelve repetitivo. Después empieza a pedirle la ecuación de la recta tangente, hay como, creo, como 4 incisos, pero en los siguientes incisos es sencillo como este, ¿no? Que el punto pertenece a la gráfica y entonces solo se determina la ecuación de la recta tangente porque ya conoce la derivada, ya puede determinar la pendiente, le dan el punto que pertenece a la gráfica y eso es sencillo. Aquí se complica porque, en primer lugar, no se conocía este punto. Y la suposición de que como este punto no forma parte de la gráfica, entonces le dice, bueno, hay posibilidad de que este punto, junto con este otro punto que desconocíamos, formen parte de una línea recta que sí es tangente a la gráfica. Y entonces, claro, esta es una demostración que, bueno, en teoría ustedes deberían de saberlo, ¿no? Pero eh, muy poca gente sabe y muy poca gente lo entiende, pero es parte del contenido, pues. Yo no sabría, ¿verdad? O no podría asegurar que no se lo van a evaluar en, en el examen. Entonces, y esto se vuelve difícil de asimilar, sobre todo porque mucha gente tiene problemas graficando. Entonces, si usted no sabe de la gráfica, cómo sacar los interceptos, entonces esto se vuelve un poco más complejo. Pero también los preparo, pues, porque después, un tema después de este, o sea, mañana vamos a ver otro tema y el lunes iniciaríamos con la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Entonces, es un tema que trata con gráficos, que trata de determinar interceptos, dónde la función es creciente, dónde es decreciente, etc. Pues claro, si usted eh, no comprende, porque una vez que usted comprende la gráfica, entiende qué es lo que se está haciendo. Pues si usted tiene problemas con la gráfica, entonces va a seguir teniendo problemas con la gráfica. Yo le recomiendo que estudien esto un poquito más y sobre todo, ¿verdad? En Métodos 1 creo que veían aquel tema de rectas perpendiculares, paralelas, ¿verdad? Y en Método 2 vieron las eh, parábolas, cómo determinar el vértice, cómo determinar el intercepto, cuando una función es cóncava hacia arriba, cuando es cóncava hacia abajo. Esa información se supone que aquí usted ya la conoce. Entonces, por eso alguna gente tiene un poquito de problema, porque se le vuelve complicado, porque obviamente no maneja los conceptos básicos. Bien, entonces concluimos por el día de hoy y nos vemos mañana. Tengan todos muy buenas noches.